Programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional del diputado Rafael Veloz. Sintonía 1420 AM presenta Visión Crítica con el diputado Rafael Veloz. Buenas tardes, Venezuela. Aquí en vivo y directo son las 12 del mediodía. Buen provecho. Les recordamos que estamos en Visión Crítica por Radio Sintonía 1420 AM. Un programa de opinión conducido por el diputado Rafael Veloz, que está en vivo con nosotros acá, y uno de los primeros invitados, el economista Julio Abad. Les recordamos que Visión Crítica llega en la dirección general de la emisora por la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, y nuestro querido amigo Carlos Contreras, que tuvo que bajar 9 pisos y subir 9 pisos a buscarnos porque está cerrado. Por supuesto, ustedes saben que Caracas y el país amaneció hoy como desolado, triste, no sé cómo llamarlo, pero le vamos a dar para que nos editorialice el día y la semana al diputado Veloz. Bienvenido. Muchas gracias, Teresa. Muy buenas tardes. Bueno, los que no tuvieron la previsión de hacer sus compras en vista de toda esta telaraña económica, social, política de todo género, al cual nosotros nos han sometido a los venezolanos, ocurrió lo que a este servidor le sucedió. Pues para comprar un pedacito de carne tuvo que hacer una cola de un día con el chamo mío de 12 años, con Rafael Ignacio. Los anuncios de Nicolás Maduro el día viernes han provocado una serie de comentarios, de hechos, de inconsistencias, de rumores, y el editorial con el cual voy a compartir con ustedes tiene que ver evidentemente con el tema económico, pero no entrando a los elementos económicos, porque para eso tenemos a Julio Abad, un economista que fue presidente de Fedecámara Miranda, sino vamos a dedicarlo a lo que es el efecto político que ha traído esos anuncios económicos. La pregunta con la cual nosotros debemos comenzar es que si esas medidas económicas mejoran la economía o son un mecanismo para el control social. Este sistema está sometido a lo que es la ideología y a lo que son los dogmas del socialismo del siglo XXI. Dentro de los dogmas está que no puede haber liberación de precios, evidentemente bajo cierto control del Estado venezolano, que tiene que haber expropiaciones de unas extensiones de tierra más allá a lo que ellos establecen, y ese dogma hace pues que se produzca lo que es la hiperinflación, lo que es el irrespeto al Estado de Derecho, y nosotros estamos esperando buenas noticias como la apertura del canal humanitario. Por cierto que ya llegó un buque norteamericano en aguas colombianas precisamente para asistir a los venezolanos que están en Colombia. Pero bueno, nosotros esperábamos entonces la apertura del canal humanitario, la mejora del sueldo, pero por el contrario se nos echó un balde de malas noticias. Maxi devaluación, el aumento de la gasolina, el aumento del IVA, y Nicolás Maduro pretende que lo que robaron por espacio de 20 años, el pueblo entonces los pague de esta manera, con el aumento del IVA, con el aumento de la gasolina. Es propiamente el paquete chileno, y es el reconocimiento, y eso va a profundizar Julio Abad, es el reconocimiento pues de un dólar que para el día viernes ya estaba en 6.000 bolívares, ya es un reconocimiento de lo que ellos siempre habían atacado, que es el dólar today, y lo que está detrás de esto es que terminemos de quebrar a la industria pequeña y mediana venezolana. Porque tú me digas a mí de que el aumento de 180 millones que nosotros conocíamos, que por cierto
Julio nos pueda hacer un comentario, si es suficiente 180 millones a la canasta básica, lo que establece, lo que obliga a la Constitución nuestra, para que las personas y el grupo familiar puedan subsistir, no solo en lo que es la cesta alimentaria, sino la cesta básica, vale decir, los servicios. Si este paquete entonces, que le digan, bueno, ustedes se van a registrar por acá, los empleados de la pequeña y mediana industria, yo les voy a subvencionar. ¿Ustedes le creen al gobierno? ¿O es que realmente no es una medida entonces para seguir el control, para liquidar la pequeña y mediana industria? Y esto tiene que tener una salida democrática bajo el signo de la lucha no violenta, y es por eso que en el día de ayer algunas organizaciones políticas importantes, entre las cuales está Voluntad Popular y Factores Sociales, pues anunciaron el primer paso, que es una propuesta que se va a realizar, una protesta que se va a realizar el día de mañana, todo en atención a una acumulación de acciones para llegar a una huelga nacional. Yo me sumo al paro nacional, nosotros nos sumamos al paro nacional y vamos a comenzar entonces con las consideraciones y la orientación siempre en un sentido pedagógico, con que hemos contado con un reconocido economista como es Julio Abad. Muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes, Teresa, por esta oportunidad. Nosotros, por supuesto, los que tenemos empleados estamos preocupados, porque aquí hay dos cosas que rescatar para comenzar. Es una, el gobierno reconoce su fracaso. Dos, el gobierno reconoce que nos engañó, que nos mintió. ¿Por qué nos mintió? Nos dijo que había guerra económica, que había un dólar today, que había un dólar criminal, que una cantidad de cosas, y ahora nos dice que él emite dinero inorgánico. Si tú emites dinero inorgánico, sabes que eso va a tener un impacto negativo en la inflación y por ende la principal consecuencia, que todos lo sabíamos, pero solo faltaba que él lo dijera, de que él está emitiendo dinero inorgánico, y ahora te dice que te va a pagar los 3 meses por 90 días los salarios, pero resulta que también te los va a pagar con dinero inorgánico. ¿Qué va a significar esto? Más inflación, y este proceso hiperinflacionario se acelerará más y será insuficiente ese aumento de salarios que dio. Porque aquí hay muchísimas interrogantes que no tienen respuesta y no pueden tener respuesta porque no hay elementos que podamos valorar en ese paquete de medidas. Solo hay tics que dijo que, por ejemplo, que si el Petro habló del salario, habló de un solo tipo de cambio, habló del IVA, habló de un bono, habló de la gasolina sin decir precio, pero no hay elementos serios que nos permitan nosotros evaluar el impacto. Solo podemos decir los que tenemos empleados que es impagable ese salario. Pero si me preguntan, ¿ese salario es mucho o es poco? En mi criterio es poco. Pero no se pueden hacer ajustes por mucha necesidad que haya de una manera desconsiderada, sin ver el impacto que tiene y cuáles son las otras variables que juegan en ese escenario para que haya una transición con equilibrio desde el punto de vista económico. Ese es como que alguien que viene con 10 días sin comer, por poner un ejemplo muy doméstico, tiene 10 días que no come y tú vas y le das un sancocho de caraotas con garbanzo y frijoles y un poco de carne, se la das que se coma todo lo que pueda, lo vas a matar, porque él necesita un proceso de adaptación para que ese estómago vuelva a tomar su ritmo y pueda después comerse lo que él le provoque. Entonces la economía necesita digerir con espacio, no de esa manera en que el gobierno lo está haciendo. Si nosotros ahora vemos que además que nos habló del dólar today, que tú lo acabas de explicar muy bien, del dólar criminal, y resulta que ahora asume el dólar criminal. Entonces nos engañaste, nos robaste, nos hiciste una cantidad, nos metiste una cantidad de mentiras, y resulta que detrás de eso había toda una intención perversa para no sé con qué objetivo, porque al final esto es lo que va, o sea, si en este momento estamos en peores condiciones que la que estábamos la semana pasada. Porque, hay muchos obreros que están contentos, porque dicen, por fin, sí, pero es que no podemos ver el aumento de sueldos y salarios solamente en 180 millones, sino que saca la cuenta, un trabajador que tenga 10 años en una empresa y le tienes que pagar solamente por prestaciones 1.800 millones, ¿de dónde una pequeña empresa va a sacar 1.800 millones? Aún en una gran empresa eso le va a afectar. Ahora, Julio, pero mira lo siguiente, el kilo de queso
en los mercados ayer estaba en 50 millones de bolívares. O sea, antes tú tenías un salario mínimo a razón global de 5 millones de bolívares y tú comprabas un cartón de huevo. Resulta que en poco tiempo, en pocas semanas y algunos días, va a costar un cartón de huevo 180 millones de bolívares, porque es el tema de la hiperinflación. Y otro comentario que quería hacerlo contigo después que tú termines esa parte, es que la única economía del mundo donde hay hiperinflación es la venezolana, y de acuerdo al promedio que existe en el continente de hiperinflación, eso dura aproximadamente entre 20 y 22 meses, ¿no? Nosotros llevamos 9 meses y piquito. La pregunta es, ¿tenemos que soportar los venezolanos esta hiperinflación y este desmadre económico y social 8 o 10 meses más para que nosotros podamos abrir las compuertas al desarrollo? ¿O es que debemos de procurar los mecanismos bajo el signo de la lucha no violenta del cambio? Bueno, un comentario, pero quiero entonces que tú indiques, bueno, la hiperinflación en corto tiempo, 180 millones, va a significar lo que hoy teníamos en nuestro bolsillo, porque ha perdido el sustento real el bolívar. Bueno, fíjate, ya muy poca gente venía ganando sueldo mínimo, ¿sabes? Porque todos llegábamos a algún tipo de acuerdo con el trabajador para pagarle un poco más, para darle una bolsa de comida, para ayudarlo, y el trabajador tenía también en algunos casos por oportunidades de lo que se conoce como el rebusque, hacer algunas tareas los fines de semana, en tiempos extra, y eso se iba dando. Pero el salario mínimo ya era imposible seguirlo manteniendo, y eso ya las empresas estaban en ese proceso de cambio, pero paulatinamente, negociado con el trabajador, y lo iba a hacer. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que con estos nuevos salarios, las empresas están imposibilitadas de poder contratar nueva mano de obra, están imposibilitadas de mantener obreros temporales, y esto trae como consecuencia que en lugar de la medida favorecer al trabajador, lo va a perjudicar, pero tremendamente. Si tú me preguntas que cómo veo yo el escenario en el corto plazo, con el régimen actual no veo ninguna posibilidad de cambio, y aunque es triste decirlo, porque yo los escucho y observo, y todos ellos están en un mundo que ojalá el mundo de ellos sea el correcto y no el mío, porque el mío es catastrófico. Entonces el de ellos es tan bonito, tan dinámico, tan atractivo, todo va a salir bien, pero tú no puedes esperar de un mentiroso, y para mí son mentirosos, porque a mí me dijeron que aquí había una guerra económica, y me dijeron que aquí había un dólar criminal, y ahora el dólar criminal es el que me van a imponer a mí, y ahora me van a decir también que aquí emitían dinero inorgánico, y que ese dinero inorgánico, por supuesto, que es la verdadera causa de la hiperinflación, o una de las principales. ¿Cómo yo le puedo creer a un gobierno que ha sido mentiroso? Fíjate, Julio y Rafael, aquí los oyentes están muy activos, gracias a Dios. Víctor Nieves nos dice: saludos compañeros de Visión Crítica, las apreciaciones y opiniones del diputado, comparto las apreciaciones y opiniones del diputado. Y otro, el invitado 63, dice: saludos a todos, el aumento del sueldo con la reconversión es otro engaño visual cualitativo, cuantitativo, es el mismo gasto y hasta más, porque los precios se elevarán más. Y otra pregunta más que yo tengo en el tapete: al asumir la nómina de las empresas privadas, el gobierno asumirá el control. Tú como empresario, Julio, ¿qué opinas? Yo creo que eso va a ser otro engaño más, eso de asumir las nóminas. Porque entre otras cosas, ¿cuáles son los parámetros bajo los cuales se va a realizar esa operación de pago de las nóminas de los trabajadores? Son los que están inscritos en el Seguro Social nada más, porque hay muchos trabajadores que no están inscritos en el Seguro Social. ¿Qué va a pasar con los prestadores de servicio por cuenta propia? ¿Qué va a pasar con aquellos pequeños comerciantes? ¿Qué va a pasar con el empleado de las empresas familiares? Entonces, yo creo que el gobierno pudiese tomarlas cuando le viniera en gana a la empresa, porque es que la empresa va a quedar en una situación de indefensión con muchas dificultades para operar. Y por supuesto, las empresas van a tener que ajustar los salarios, y cuando ellos dicen que no ajusten los salarios, tú te preguntas ¿cómo vas a hacer? Por ejemplo, un profesional que lleva contabilidad no podrá llevar una contabilidad por menos un salario mínimo, y un salario mínimo estamos hablando que ya son 180 millones, y los pequeños empresarios podrán asumir 180 millones por una contabilidad, y entonces todo esto, entonces esa pregunta que tú me dices que lo podrán asumir, bueno, aquí hay tanta incertidumbre
que cualquier cosa puede pasar, porque no hay elementos que te permitan decir, y los únicos elementos de referencia son las mentiras, los engaños, y que durante 20 años todas las políticas han sido fracasadas con respecto al pueblo, con respecto al beneficio de la gente. Han sido exitosas para el control, para manipulación, para someter un pueblo, empobrecer un pueblo, para dominarlo, para acabar con una oposición. Para lo perverso han sido sumamente eficientes, pero para echar a andar un país que requiere confianza. Si tú me preguntas también, ¿esas políticas pudieran ser exitosas? No. ¿Por qué no? Porque se requiere confianza en la economía para que las cosas funcionen. Tenemos problemas con el sector externo, con el mundo. El mundo no nos quiere, el mundo no acepta el petro como medida de intercambio. El mundo tiene sancionado al país, no le estamos pagando a nuestros acreedores. Tenemos un problema de incredibilidad, nuestro pueblo no cree en el gobierno, o por lo menos una gran mayoría no creemos en el gobierno. Entonces, ante ese cóctel, ante esa ensalada diabólica, ¿qué puede pasar? Lo peor pasa porque o se asume con responsabilidad la lucha no violenta para responsabilizar al gobierno de las cosas que está haciendo y nosotros poder producir un cambio. Si no se produce un cambio es imposible. Lo que no hiciste en 20 años, no me vienes ahora a decir que lo vas a hacer. Y haciendo las mismas políticas, haciendo lo mismo durante 20 años. Fíjate que coincides estamos 12 y 17 en vivo acá, responsabilizándonos con el país, con nuestros oyentes, con esa responsabilidad tan grande que tenemos los venezolanos que queremos trabajar, que queremos luchar. Nuevamente el invitado 63 dice, no podemos confiar en un sistema que se mantiene del caos, que es un orden para ellos, para poder seguir en el poder. No confiemos en el sistema, en cada protesta que debe haber un mensaje, en cada protesta debe haber un mensaje claro, la salida del sistema socialista para poder tener otra vez esperanza, otra vez como pueblo para progresar. ¿Qué opinas tú del llamado al paro cívico mañana? Bueno, yo creo que el paro cívico prácticamente lo está induciendo el mismo gobierno, porque ¿con qué ánimo sales tú a trabajar mañana si no tienes cómo pagar la nómina? Bueno, en estos 15 días todavía sigue existiendo el mismo salario y puedes maniobrar, puedes llegar a algún acuerdo con tus trabajadores, pero es que no hay otra alternativa. Aquí un paro total debería existir, con la gente reclamando sus derechos, exigiéndole al gobierno, y por eso yo digo, invitando a los gobiernos de la región, que tienen que presionar al gobierno de este país, que no sabemos si tenemos gobierno, no tenemos gobierno, no sabemos si tenemos presidente, no tenemos presidente, no sabemos, yo no lo sé. Yo no sé si este presidente es presidiario o es que tienen que buscarlo, no sabemos, porque esto es un cóctel, es una maraña de incertidumbre que es difícil de digerirla. Por eso yo sí estoy de acuerdo con que aquí tiene que haber un paro, pero es que el paro se va a dar por condición natural. Si lo hacemos o no lo hacemos, se va a dar un paro, porque las empresas no van a poder operar en estas condiciones. Julio, el gobierno ha anunciado que va al aumento de la gasolina. No ha indicado en qué término va a ser el aumento, simplemente que va a pagar la gasolina en precios internacionales. Los precios internacionales más cercanos que tenemos es el de Colombia, que es a $1.20. El venezolano tiene capacidad económica para esto. En segundo lugar, Venezuela en la década de los 80 tenía 3.5 millones de barriles diarios, ahora estamos en 1.2, y además de eso nosotros seguimos regalando 100.000 barriles diarios a Cuba. Entonces, ¿cómo crees tú que debe llevarse el tema de la gasolina? Ya está en contacto con nosotros Marco Carlos Cardoso. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Adelante, Marco. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás tú? Marco, buenas tardes. Estamos en contacto con Marco Cardoso, líder social en el estado Bolívar, pero bueno, para arreglar este problemita técnico vamos a seguir con Julio Abay y con relación al tema de la gasolina, Julio. Bueno, el problema de la gasolina, vamos a hablar con Carlos y entramos al problema de la gasolina. Sí. ¿Estás en línea, Marco? Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, diputado Rafael. Hermano, muy preocupado por lo que está sucediendo
en el estado Bolívar nos han llegado imágenes y programas sociales, asistenciales, médicos, de medicina a los niños, llevándole comida a la gente que necesita la atención de toda la sociedad organizada. Marco Carlos Cardoso es el coordinador de gremios de Voluntad Popular. Gremio viene siendo la composición de los profesionales, técnicos, comerciantes, empresarios, trabajadores por cuenta propia de la organización política Voluntad Popular, que se inició, se ha fortalecido y se fundó gracias a la inspiración de un joven venezolano, Leopoldo López. Marco, ¿cómo está la situación en el estado Bolívar y qué nos puedes decir entonces en el cual los escuchas pueden ayudar y cuál sería el mensaje para que nosotros podamos solventar o paliar parcialmente los problemas que tenemos en el estado Bolívar? Adelante, Marco. Y buenas tardes, diputado. De verdad que es un placer esta conexión con Visión Crítica, un programa bastante escuchado, ¿no?, en los distintos estados. Sí, ciertamente, no solo el estado Bolívar, son muchos los estados que están afectados por el tema de las inundaciones en nuestro país, porque para contextualizar un poco a los oyentes, nuestro país cuenta con 16 cuencas, y la cuenca más importante es la cuenca del río Orinoco. Esa cuenca trastoca a los estados Apure, Guárico, Anzoátegui, Monagas, del Tamacuro y el estado Bolívar, que es uno de los estados más afectados. El estado Bolívar, de 11 municipios, 4 municipios son aledaños a la cuenca del río Orinoco, como son el municipio Cedeño, el municipio Sucre, el municipio Eres y el municipio Caroní. La cuenca del río Orinoco tiene unas medidas históricas, ¿no? Y la última gran crecida fue hace 75 años, donde alcanzó 18.03 metros como cota sobre el nivel del mar, para que tengan una idea. En esa fecha, hace 75 años, el río inundó también de Ciudad Bolívar. Hoy tenemos 18,10 centímetros sobre el nivel del mar. Y hemos visto la afección de muchas comunidades. En el punto específico que te voy a hablar, donde hemos trabajado, que es en Ciudad Bolívar, tenemos sectores como Perro Seco, La Toma, El Medellán, La Lorena y Paseo Orinoco totalmente afectados e inundados. Hemos hecho grandes operativos en cada uno de estos sectores y nos hemos dado cuenta que el gobierno local y el gobierno regional no ha tomado las medidas pertinentes para atender a gran cantidad de las familias que se han visto afectadas. Ciertamente han habilitado unas escuelas para que los afectados pernoten ahí, pero hay muchas familias que no han querido abandonar sus casas, quieren refugios provisionales cerca de sus casas por el temor de que le roben sus enteres. Nosotros hemos hecho unos operativos en esos campamentos provisorios y nos hemos dado cuenta de la gran necesidad que hay. Encontramos niños con diarrea generalizada, con ERTE, cuestión que debe de estar atendiendo el gobierno en este momento. Entonces, estamos creo que un estado de emergencia que el gobierno no ha querido decretar para no exteriorizar el gran problema que se está presentando con el tema de las inundaciones. Entonces es un llamado a nivel nacional que las autoridades llamen de inmediato al estado de emergencia. Prácticamente es un muro de contención que está separando el río Orinoco de que la mitad de la ciudad se inunde en cualquier momento, diputado. Marco, es Teresa, buenos días o buenas tardes ya. ¿Tú tienes el número aproximado de damnificados por efecto de las inundaciones? Estamos hablando que en Ciudad Bolívar, municipio Eres, capital del estado, estamos hablando aproximadamente de 450 familias afectadas, distribuidos en 8 sectores, que son los sectores que están aledaños a nuestro río Orinoco. Y las intensas lluvias que ha habido hacia el sur de Venezuela, ¿tú crees que va a seguir afectando de manera importante regiones o entidades como el estado Bolívar? Más
que creerlo, creo que debemos estar muy prevenidos, porque la cuenca del río Orinoco, es importante mencionar para ubicar a nuestro radio escucha, tiene afluencia de ríos importantes, tanto en Venezuela como en Colombia, que son ríos sumamente inmensos, y está lloviendo en esas cabeceras, y el río hasta ahora no ha dado señales de bajar las costas. Tenemos 3 días que mantenemos el 18.10, un número realmente histórico, pero a esto podemos aunar un indicador que es importante analizar, como es lo que es la destrucción de nuestros bosques en la cabecera de estos ríos. Como sabemos, los bosques funcionan como entes reguladores ante las grandes lluvias, cuestiones que están destruyendo nuestros bosques en todas estas cabeceras, y es un elemento que podemos decir suma en la crecida de la costa del río Orinoco. ¿Y qué tiene que ver entonces el arco minero en todo esto, según lo que estás explicando, Marco? Sí, claro. No, nosotros podemos ver, mira, hay ríos diputados, grandes ríos que no son afluentes del Orinoco, como el Cuchivero, el Caura, el Caroní, que tienen presencia de minería ilegal sin ningún tipo de escrúpulos, destruyendo todo lo que es la flora, la fauna y los bosques. ¿Qué causa esto? Que cuando hay grandes precipitaciones, la función reguladora de mantener el agua no está funcionando. Entonces vemos cómo el caudal puede aumentar o puede disminuir según el efecto del niño o la niña. Marco, en el día de ayer se produjo un pronunciamiento de distintas organizaciones políticas y sociales. Andrés Velázquez fue uno de los voceros, que es un reconocido y bueno, electo gobernador del estado Bolívar, donde él enunciaba pues una serie de acciones, que el primer paso se daba el día de mañana, martes, para una protesta bajo cualquier signo, siempre bajo el régimen de la lucha no violenta. Los que se queden en su casa, que lo hagan. Los sectores que estén en una fase de protesta, que lo sigan haciendo. Las señoras o los señores que quieran rezar, también lo pueden hacer. ¿Cuál es tu mensaje final, Marco, con relación al paro de mañana? ¿Qué están haciendo ustedes en el estado Bolívar? Adelante. Bueno, yo creo que el gobierno se adelantó en llamar a un paro con esta medida. Ya adelantó. Hoy hemos hecho en tempranas horas de la mañana un recorrido. Todos los comercios están completamente cerrados. Todos los comercios. Y podemos entender el gran temor que hay de los comerciantes de entrar en un proceso de descapitalización de sus activos. Claro, esto lo tenemos que empujar, porque realmente esto es un gran paquetazo. No, nosotros como líderes políticos hemos percibido el disgusto que hay en toda la población con estas medidas tomadas por este gobierno. Esperemos, el tiempo será el gran juez de lo que realmente está pasando en nuestro país, diputado. Gracias, Marco, gracias por este contacto telefónico, y bueno, aquí atentos con lo que le vaya a suceder en los próximos días a ese estado tan fuerte como es el estado Bolívar, pero en estos momentos debilitado por las inundaciones. Y un abrazo de solidaridad a todos nuestros damnificados. Sí, señora, gracias. Volviendo con el economista Julio Abad, hay una pregunta que hace un oyente. Cada consecuencia económica, social, tiene una sola causa y es política. Hay que articular esfuerzos para exigir la demanda para que salga este régimen. ¿Qué opina usted? No, totalmente de acuerdo, suscribo esas palabras, ¿no? Y esa es la apreciación de lo que también he venido comentando. Me preguntaba antes del licenciado Cardoso, me preguntaban por el tema de la gasolina. Sí. Nos cobran la gasolina, nos piensan cobrar la gasolina en dólares. Nos están cobrando prácticamente ya todo en dólares. Ya las transacciones están realizando, vas a comprar un vehículo en dólares.
vas a comprar una bicicleta es en dólares, todo es en dólares. El gobierno no haya que hacer y se le ocurre la idea de vincular el salario al petro y el petro al barril petrolero cuando el petro no tiene nada que ver con el barril petrolero, pero entonces resulta que es una forma de disfrazar que también es en dólares. Un paquete chileno. Un paquete chileno en dólares. Entonces, de una vez deberían decir abiertamente, bueno señores, vamos a dolarizar la economía y la economía que siga su circo normal, libérame totalmente el control de cambio, que aparentemente fue liberado, porque si me dice que ahora el dólar es flotante, yo no puedo creer que el dólar es cambio, pero a mí me gustaría tener un mínimo derecho, ese mínimo derecho de ir a un banco y comprar $1, y tener el mínimo derecho de saber que soy dueño de mi propiedad y que no me va a ser confiscada ni voy a ser expropiado por cualquier gusto o preferencia del gobierno en un momento dado porque le dio la gana, por decirlo de una manera coloquial. Ahora bien, si todo esto gira en torno al dólar y están haciendo las cosas y les da ese temor de decirlo, bueno, yo te lo pongo a 1.20, te lo pongo a $1, al precio que me lo pongas en dólar la gasolina es impagable. ¿Y por qué es impagable para la gran mayoría? Porque nosotros no ganamos realmente en dólares. Nosotros tenemos un bolívar que hasta ahora es un bolívar fuerte, que es el más débil del mundo, pero bueno, así es. Nosotros, el gobierno acaba de anunciar que va a pagar $1 diario. Y eso es la primera consideración de la pobreza extrema. Que tú ganes $1 diario. Eso significa que te está diciendo que estamos en pobreza extrema, pero si $1 diario no lo estamos tampoco ganando ahorita, no sé qué pobreza será esta, porque realmente, y ahí viene lo dramático de la situación, y por lo que no es posible con un gobierno como el que tenemos, salir de esto. La gente dice, bueno, ¿qué va a estabilizar? ¿Qué vas a estabilizar? Tienes restricciones externas, tienes el petróleo cayendo el precio y la producción, tienes una conflictividad interna, estás emitiendo dinero inorgánico para poder mantener contentos a la gente de tu partido. Entonces, ¿cómo vas a tener éxito? Es imposible que tenga posibilidad de éxito estas políticas. Además, unas políticas con tanta incertidumbre, donde no hay reglas claras, donde tú no sabes, lo que hacen es decir tics y creen que con unos tics vas a resolver el problema. Bueno, mis estimados oyentes, está servida la mesa. Nos extendimos un poquito porque el tema... Lamentablemente tenemos poco tiempo, pero el tema da mucho para abonar, para tratar de esclarecer, porque en el gobierno no han esclarecido, no han dado mayor información. Recordemos que Visión Crítica, un programa conducido por el diputado Rafael Veloz y producido por quienes habla Teresa López, llega a su fin por esta semana importante, por cierto, para el país y para quienes queremos recuperar la democracia. Recordemos que Visión Crítica llega por la estación en el nombre de Carlos Contreras, quien es nuestro operador, nuestro amigo en los controles, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en la dirección general de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. Bueno, señores, como repito, está servida la mesa, esperemos mejores acontecimientos.